Hey amigos, bienvenidos a configurarequipos.com. Bueno, hoy es lunes y como venimos haciendo todas las semanas, vamos a aprender un poquito más a utilizar Adobe Photoshop. En concreto, hoy estamos con la versión CS5. Esta versión, como ya hemos visto en anteriores vídeos, incluye algunas novedades y mejoras de funciones que ya existían en la versión CS4. Y hoy nos vamos a centrar en una de esas mejoras que nos remite directamente al trabajo con las capas 3D. En concreto vamos a aprender a transformar texto plano en texto 3D sin utilizar programas externos como veníamos haciendo hasta las versiones anteriores a la CS5. Fijaos que yo he creado un simple ejemplo, un cartel con unas letras en 3D y os repito que no he utilizado ningún programa externo. Todo se ha hecho con las herramientas que incluye Adobe Photoshop. Este tutorial va a ser muy cortito porque realmente lo que queremos es que aprendáis a crear este tipo de textos y a partir de aquí pues crear composiciones, ilustraciones, intros y lo que queráis. Bueno, entonces vamos a comenzar por crear un archivo nuevo. Ok, si queremos vamos a desbloquear la capa de fondo, vamos a pintar de negro y utilizando por ejemplo un pincel de color blanco vamos a crear un poquito de degradado. Muy bien, ya que tenemos hecho esto vamos a ir a la herramienta texto y vamos a poner cualquier texto. Yo voy a utilizar por ejemplo el mismo que he utilizado en el ejemplo, pero como siempre os digo, lo que interesa es que aprendáis a utilizar la técnica y el resto ya es cosa vuestra. Una vez que tenemos las letras creadas, ahora simplemente vamos a ver dónde podemos pulsar para convertir este texto en un texto 3D. Si os fijáis arriba en el panel de control, en la barra, aquí tenemos unas letras, unos títulos que nos hacen referencia al entorno de trabajo que adopta Photoshop según el trabajo o la tarea que vayamos a realizar. Por ejemplo, tenemos un aspecto esencial, es decir, con las capas y los paneles básicos, un aspecto para diseño, si os fijáis se abren diferentes paneles, para pintar con diferentes pinceles, para fotografía con diferentes efectos fotográficos, pero nosotros vamos a centrarnos en 3D. Fijaos que ahora se nos ha abierto un nuevo panel con varias herramientas y opciones que hacen referencia a las capas 3D. Una vez que tenemos la capa de texto creada, ahora es importante que marquemos la opción 3D reponer objeto. En este caso está en inglés y una vez que la tenemos marcada simplemente pulsamos sobre crear. Fijaos que el texto plano se va a convertir automáticamente en un texto 3D. ¿Lo veis? Ahora podemos girar, como veis en pantalla, podemos colocarlo en la posición que queramos. Muy bien, junto con la conversión del texto 2D a texto 3D, se nos abre un nuevo panel. Bueno, este panel lo iremos viendo en futuros tutoriales más a fondo. Y bueno, voy a explicar un poquito. Aquí tenemos diferentes tipos de conversión a 3D. Si os fijáis, tenemos un ejemplo. El primero, el que se nos ha aplicado, coincide con el primero de los ejemplos. Y a partir de aquí, si vamos cambiando, vemos como por ejemplo ahora nos crea un bisel. ¿Lo veis? En el frontal. Y podemos seguir también probando con otros modelos. Luego tenemos en el panel derecho la pestaña materiales. Aquí simplemente es donde podemos seleccionar diferentes materiales que vienen incluidos con Adobe Photoshop CS5 o también podemos cargar de la página de Adobe diferentes paquetes de materiales metálicos, de madera, etcétera, para aplicarlo a nuestro texto 3D. Otra de las opciones que nos permite es cambiar, por ejemplo, el tipo de extrusión, es decir, de la profundidad, y de forma manual variar estos parámetros. Hecho esto, pulsamos OK y ya tenemos en nuestra pantalla nuestro texto 3D. Aquí, por supuesto, podemos cambiar, por ejemplo, la iluminación. OK, podemos seleccionar diferentes perfiles. Luz extrema, podemos cambiar. Como veis, las opciones son infinitas, aunque ya os digo que en otros videotutoriales veremos más a fondo cada uno de estos parámetros. Una vez que tenemos nuestro texto creado, por supuesto podemos aplicarle diferentes efectos, como por ejemplo un degradado. Si
Si os fijáis, podemos cambiar, al igual que hacemos con las capas tradicionales, vamos a variar aquí, perfecto. Muy bien, y si os fijáis tenemos una composición creada realmente con texto en 3D que podemos modificar a nuestro antojo.